Entonces, pues, sin más preámbulo, entonces los dejo ya con Susana y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy rico por fin poder estar acá como charlando oficialmente de nuevo con la sociedad y con la gente que también viene a estas tertulias, que sé que están abiertas para todos. La idea es que preguntemos un montón porque yo tengo como muchas respuestas preparadas porque quiero como contar con su curiosidad. Entonces los invito a que sea más dinámico en el sentido de que si tienen algo que preguntar, pues lo hagan abiertamente durante el desarrollo de estos, digamos, diapositivas de apoyo que traje. Esto no es una charla encajonada, pero quisiera pues que fuera muy dinámica para sacar el máximo provecho. También está hecha de manera muy corta porque comprendo que la sociedad tiene como un evento o algo pues importante hoy, no sé si lo aplazaron, pero entonces quería como restringir un poco el tiempo en ese sentido. Bueno, entonces a grandes rasgos voy a hacer un ABC. Lo primero es que quisiera que todos supiéramos o tuviéramos en mente claro qué es la estructura ecológica y cómo, digamos, este planteamiento que ha sido desde las ciencias modernamente y para nuestro país se trabaja desde la política. ¿Cuáles son los componentes de esa estructura ecológica a diferentes escalas de detalle? También vamos a ver un poco cómo la estructura ecológica es la mejor, digamos en mi posición personal, la mejor estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Y vamos a ver unos 2 o 3 ejemplos. Por último, digamos ya para articularlo con los temas que convoca la sociedad, cómo los datos de ciencia ciudadana pueden apoyar, digamos, una gobernanza de la estructura ecológica a diversas escalas de planificación y cómo eso es vital, literalmente, para la toma de decisiones. Bueno, yo quise traer aquí un panorama de los instrumentos de gestión de la biodiversidad en el país. Digamos que uno ve que hay a escalas o niveles de biodiversidad una gran cantidad o, bueno, buena cantidad de instrumentos para gestionar la biodiversidad. Entonces tenemos, digamos, a niveles de poblaciones y de especies, políticas, programas, planes, estrategias. Para los niveles de ecosistemas, políticas, programas, planes, estrategias y así, tenemos un montón de instrumentos en los que nos podemos apoyar para hacer esa conservación del día a día que nos convoca como ciudadanos a todos. Esto está muy claramente explicado, digamos, y recopilado en la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Es un documento muy bien elaborado que invito para que todos le echen un ojo, porque nos ilustra muy bien cómo Colombia ha respondido al Convenio de Diversidad Biótica, que es un convenio internacional, a través de esta política. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, la respuesta del compromiso a escala nacional con la escala internacional y cómo técnicamente se prevé que se puede trabajar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en todos los otros niveles de país? Bueno, entonces empecemos. ¿Qué se entiende por estructura ecológica? Yo quisiera que me contaran ustedes qué creen, qué intuyen que es la estructura ecológica, o si ya han leído, qué han leído. ¿No? Jorge, porfa, ayúdame. ¿Ninguno? No. La estructura ecológica no sé qué, como todos los factores que intervienen para definir un ecosistema. Factores para definir un ecosistema. Bueno, algo tiene de eso. Pero cuando uno dice una estructura,
¿cierto? Uno piensa como en algo complejo, ¿cierto? Claro. Entonces hay dos lecturas de esto, por supuesto. Una que es desde lo más científico-técnico, que es de donde les digo se origina este tema, y hay una comprensión de la estructura ecológica más desde lo administrativo, lo político-administrativo. Entonces, desde lo técnico-científico es básicamente, no les quiero citar artículos ni poner esto ya en términos muy complejos, es una red de elementos que debe garantizar la naturaleza, la biodiversidad y con ella los beneficios que los humanos recibimos de la naturaleza. Esto tiene unos orígenes, digamos, de más o menos los 70s en Europa. Yo he rastreado un poco como el concepto porque al país este concepto técnico-científico llegó con Thomas van der Hamen, que no sé si es les suena ese nombre, pero tiene algo que ver con la reserva del norte de Bogotá, Thomas van der Hamen, que en este momento, digamos, está siendo el ejemplo de cómo una estructura ecológica de área metropolitana debería ser defendida ante la expansión urbana de un distrito capital. Siguiente. Sí. ¿Quieres preguntar? De una. Pero es con relación al territorio, ¿no es cierto? O sea, la estructura en red en un territorio concreto. Sí. Pues es en relación con el territorio. Sí, o con un paisaje. También lo han planteado como desde la escala de paisaje. Entonces, como toda estructura en red, tiene unos núcleos y tiene también como unas líneas de comunicación entre esos núcleos. Ya desde lo administrativo territorial en Colombia se entiende por estructura ecológica como ya no una red natural, sino como un conjunto de estrategias para la gestión. ¿Sí? Entonces ahí hay dos cosas que empiezan a ser distintas, pero que tenemos que en la posibilidad hacer todo el esfuerzo posible para que estas dos cosas se comuniquen entre sí a pesar de que están, digámoslo así, conceptualmente distantes. Siguiente. Mi comprensión, digamos, de este tema es que finalmente ahí, en la estructura ecológica, lo que se plantea como estructura ecológica, lo que hay es una oportunidad para cerrar brechas entre la ciencia y las políticas con el propósito de preservar la vida en un territorio. ¿Sí? Entonces, por eso hay que abrazar, digamos, este concepto, ya sea desde lo técnico, científico o desde lo administrativo territorial, porque es esa oportunidad que nos está brindando, digamos, que un concepto haya atravesado de forma medianamente transparente las normas de un país. Bueno, ahí está. Hay una estructura en red en términos de qué se mide. Pues siempre es como en la definición es como general o dependiendo de cada caso, tiene unos como las escalas. Ya lo vamos a ver. Ya te va a responder. Bueno, entonces, este es Thomas van der Hamen, para quien no lo conozcan. Él llegó acá a Colombia en los 60 como un geólogo del Servicio Geológico Colombiano. Pero el caballero entiende mucho más allá de la geología y tenía una conexión, digamos, entre las ciencias naturales muy extensas en el espacio-tiempo, tanto en el tiempo profundo de millones y millones de años de evolución que genera nuestra biodiversidad, hasta lo más actual que puede ser una estructura ecológica, y en las escalas espaciales desde todo el continente o el neotrópico hasta lo más local, como podría ser lagos y turberas en los páramos de Colombia. Entonces él nos dejó escrito, digamos, un artículo que quienes estén interesados con mucho gusto se lo hacemos llegar a la sociedad para que lo compartan con ustedes, donde nos habla de ese elemento de la estructura ecológica de la nación. Entonces él fue el gestor de este concepto. Bien.
Ah, bueno, y la parte aburrida es que eso está, te devuelves uno, por favor. Eso lo pueden leer ustedes, digamos, en el decreto 3600 del 2007, que ahora está compilado en el decreto único reglamentario 1077 de 2015, ¿sí? Que es, digamos, de obligatorio cumplimiento para los entes territoriales. Bueno, entonces pensemos un poco como ¿qué es la estructura ecológica vista desde la ciencia? La estructura ecológica, digamos que este colchón de pobre o esto que se forma en los páramos me sirve para ilustrarles un poco en una escala pequeña cómo se leería algo más grande. Entonces, aquí tendríamos, si esto lo estuviera leyendo un biólogo, un ecólogo, un agrónomo, alguien que trabaje con las áreas de las ciencias ambientales, entonces diría así. Aquí existen en el territorio unos bosques riparios que cuentan con estas y estas especies, etc. También tenemos ecosistemas dulceacuícolas, páramos, bosques de niebla y así podríamos extendernos por toda la diversidad de ecosistemas que tenemos en el país. Siguiente. Es decir, desde la ciencia se lee como un continuo de ecosistemas que funcionan como un todo. Ahí no hay, digamos así, unos conceptos que dividan, sino que es la vida operando en todas esas escalas como un conjunto. Pero vista la estructura ecológica desde la administración territorial, o sea, desde cómo lo hace una administración municipal, una CAR o el Ministerio de Medio Ambiente, eso cambia de nombre. Va cambiando de nombres porque acuérdense que el concepto también cambió un poco desde lo que era científico. Entonces, ya lo que en vez de tener, por ejemplo, los bosques de niebla, entonces tenemos una unidad administrativa que es microcuencas abastecedoras. Les estoy dando solamente ideas, ejemplos. En vez de tener bosques riparios, en lo administrativo se llaman fajas forestales protectoras. No tenemos páramos, sino núcleos de páramos. Los nombres cambian un poco, pero ese tema de cambiar los nombres, ustedes saben que confunde y distancia. Es como si a veces uno cuando lee los documentos científicos y luego lee lo político-administrativo, es como si estuviéramos en la Torre de Babel moderna, ¿cierto? Entonces eso dificulta la gestión ambiental, digamos la gobernabilidad desde los ciudadanos hacia los elementos ambientales que quieren conservar. Sí, que ella se ve como más que está como más descrito por servicios. También en función de los servicios. Susi, pero entonces todos los bosques que serían microcuencas abastecedoras, independientemente que son secos, que son húmedos, que son muy húmedos, ¿no reconoce esa diferencia? No. ¿Por qué? Porque en lo político-administrativo o en la administración territorial, lo que hace de esa unidad funcional hacia la población es una captación. La microcuenca, todos sabemos que en red está vinculada porque ese cuerpo pequeño de agua que nace en un punto, después le cae a un río más grande y a otro, ¿cierto? Hasta llegar a las macrocuencas Magdalena, Cauca, etc. Pero para la gestión territorial, si esa microcuenca o esa unidad hidrológica funcional no tiene un punto de captación, entonces no es un ecosistema estratégico. Bueno, siguiente. Entonces, aquí lo que se lee no es un todo, sino un conjunto de figuras bien delimitadas. Esto divide, ¿sí? Para su administración. Entonces así teníamos todo regado, pero llega la estructura ecológica y reúne otra vez. Entonces por eso yo digo que hay que abrazar ese concepto, hay que abrazarlo con ganas, porque nos hace ver que hemos distanciado esos elementos desde lo administrativo y que obviamente así no es como la naturaleza funciona. Entonces hay unos desarrollos conceptuales, ustedes pueden profundizar, por ejemplo, en un libro que recientemente el Humboldt, bueno, no recientemente, como en el 2015 salió,
de naturaleza urbana, presentan cómo, digamos, diferentes ciudades han adoptado el concepto y han modificado, digamos, los contenidos de una estructura ecológica. Yo aquí retomo digamos, modelo conceptual de la estructura ecológica, lo retomo del estudio que dio origen a la estructura ecológica de la región centro-sur de Caldas, el cual fue desarrollado por la Fundación Grupo HTM, que es de Medellín. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, entonces este es el modelo de red, ¿no? Aquí tenemos entonces los núcleos de esa red, tenemos reservas de la sociedad civil, como Tucurumbí, ¿sí? En Laguna Negra, arriba Nevados. Tenemos otra área protegida, Plan Alto, por ejemplo, Río Blanco, Bosques Check. Tenemos una microcuenca abastecedora. Piensen ustedes, por ejemplo, en la toma de agua de allí de la planta, donde está la planta Luis Prieto. Reservas forestales de ley segunda tipo A, que en este momento, digamos, viene una transformación importante, o al menos creo que preveo como una transformación importante en las reservas forestales de ley segunda, por el último decreto que salió hace como, sí, a comienzos de este mes, creo. También hay elementos un poco más pequeños, como las áreas de importancia ambiental de los municipios. Piensen ustedes en el Ecoparque Los Yarumos, el Ecoparque Los Alcázares, ¿sí? Y elementos que incluso son regionales, se toman como regionales, y en este sentido región se toma como una división político-administrativa de departamento. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, en el Parque Nacional Natural Los Nevados, que lo compartimos Tolima, Risaralda, Quindío y Caldas. ¿Y qué características tiene esa reserva forestal de ley segunda? Porque, por ejemplo, usted ahorita habla de área protegida, y yo sé que, por ejemplo, Río Blanco es una reserva forestal, pues la tienen así nombrada, reserva forestal protectora. Entonces, ¿qué características tiene esa? Bueno, las reservas forestales de ley segunda se generaron en 1959. Entonces es una cosa que antecede todos los otros, digamos, conceptos de gestión. Esas reservas están por todo el país. Yo tengo una diapositiva ahí de las reservas forestales de ley segunda. Pasa al final, yo te lo muestro. ¿Al final? Sí. Bueno, esas reservas, bueno, si no, pues no te preocupes, ahora la miramos. Las reservas, por ejemplo, están en Chocó, porque son forestales, ¿no? Entonces era este concepto de recurso forestal, ¿sí? De los bosques como recurso maderable forestal. Entonces están en Chocó y hay otras 6 o 7 áreas, y para la zona andina están al lado y lado de las cordilleras, están en la cordillera central, al lado y lado, y tienen una zonificación. Imagínense, esas reservas fueron declaradas en el 59, y la zonificación, es decir, los subtipos dentro de esta reserva, salió en el 2013. ¿Cuántos años después nos pusimos a ver en detalle esas reservas? Y a hoy me parece que hacia donde vamos es a sacar, a extraer de esas reservas las áreas que son tipo C. Entonces por eso puse tipo A aquí. En ese nivel de detalle dentro de las reservas hay tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A es solo para la conservación. Tipo B es como con algún grado de producción sustentable. Y tipo C es que permiten, digamos, producción. Entonces, ese tipo C es el que hoy por hoy, digamos, está al frente de las extracciones, porque además se venía haciendo desde hacía ya algún tiempo. Se sustraían de la reserva forestal de ley segunda esas tipo C para otros propósitos. Por ejemplo, urbanizaciones. ¿Sí? Respondí tu pregunta. ¿Sí? ¿O querías? ¿Qué otro detalle quieres? No, por ahora está bien así. Listo. Bueno,
Y entonces, adicionalmente, hay también unos elementos que comunican entre sí estos núcleos principales. Entonces, piensen ustedes en los corredores de conservación, que ya son, por ejemplo, herramientas que vienen de la gestión de los paisajes. Vienen también, por ejemplo, las que son, digamos, las que más fuertemente está tratando de trabajar los entes territoriales ahora, que son las fajas forestales protectoras de los cauces. Es decir, si yo veo un hilito de agua, al lado y lado de ese hilito de agua hay unas franjas de bosque que deberían ser conservadas y que le pertenecen a la nación. Entonces, pensemos que, por ejemplo, es una tarea que no se ha realizado, pero que además no sabemos si queremos realizarla, que el gobierno redelimite todos los predios por las fajas forestales protectoras. ¿Sí? Entonces hay que empezar a pensar en que hay muchas tareas pendientes y son tareas importantes y son tareas que deberían, a la luz de la estructura ecológica, realizarse. No sé si en el sentido de redelimitar predios o de expropiar predios, como algunos los han planteado, pero al menos que cumplan la función ecológica, debería ser. Bueno, y no solo están los elementos ya declarados, sino que están los elementos ya que proyectamos en el territorio. Bueno, se puede ampliar Río Blanco, se puede ampliar 3.000 hectáreas, estas fajas forestales protectoras vamos a hacer un programa dentro del marco no sé, del POT o del PONCA para ser restauradas, reforestadas, etcétera, a un margen de 10 años. Entonces también esa es como la diferencia de lo que vemos hoy en los instrumentos de planificación. La estructura ecológica actual, que es lo que ya está declarado, y la estructura ecológica proyectada, lo que pensamos hacer en el futuro para integrar mejor esa red. Bueno, lo que también suele ser confuso es que esta estructura ecológica tiene como distintas escalas. Ahí va, David. Entonces, hay unas escalas de detalle para cada uno de los... O sea, esto está casi que en función de lo político-administrativo, porque es que a quién le toca la nacional. Bueno, pues al IDEAM, al Humboldt, ¿cierto? A las entidades de orden nacional. Pero ¿a quién le toca la del municipio? Bueno, pues a la alcaldía, a las secretarías de planeación, etcétera, a las corporaciones autónomas. Entonces, a veces se cae como en un error de creer que son distintas estructuras ecológicas, y realmente no son distintas. Son la misma, sino que empiezan a detallarse en el territorio, tanto que si uno quisiera podría hacer una estructura ecológica en la finca y podría tener entonces una estructura ecológica predial, ¿sí? O sea que tenemos la nacional, me disculpan que se me corrió aquí está la escala 1 en 500.000, que fue la que nos dejó Van der Hamen y que ha trabajado, digamos, originalmente trabajó Van der Hamen y Andrade, que el IDEAM ha trabajado y que tiene servicios, como unos escenarios de gestión de servicios ecosistémicos. Tenemos luego de esa la departamental. Esta departamental para Caldas está adoptada por resolución, es la resolución número 471 y es de Corpo Caldas. Entonces, esa está en un nivel mayor de detalle, ya es 1/100.000. Empiezan a emerger unos elementos distintos a los que habían en la escala nacional. Después tenemos la estructura ecológica de las cuencas hidrográficas, en donde aparecen los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, PONCAS. Esa está en la escala 1/25.000, más detallado todavía. Pero también tenemos estructura ecológica subregional, que ya es estas dos tienen esa clara diferencia, que esta es la única estructura ecológica que se basa en una unidad natural funcional. El resto todas están en función de lo político-administrativo. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos las de la escala subregional, que son más detalladas. Estamos
procurando que nos salgan 1 en 10.000, ¿cierto? Estamos tratando de que los estudios de detalle para ver esas estructuras ecológicas que emergen cuando usted se mete más en un territorio a trabajarlo, sean 1 a 10.000. Y por ejemplo en Caldas tenemos solamente una y está en proceso de trabajo otra. La de la subregión centro-sur ya está lista, ustedes pueden ver los estudios, todo, y ha estado siendo adoptada por los POTs de cada una de estas subregiones, Chinchiná, Palestina, Manizales, ¿sí? Y está también en proceso la subregión Occidente Próspero, que es Viterbo, San José, ¿qué otras viven? Belalcázar. Bueno, entonces está en proceso, este año más o menos vamos a tener esas otras subregiones. Y también están las estructuras ecológicas municipales, es decir, un municipio quiere hacer, no tiene todavía para un estudio subregional, pero en su plan de ordenación municipal quiere hacer una estructura ecológica. Entonces, lo que recomendamos es que mínimo llegue a 1 a 10.000. Eso es muy duro para un municipio porque no todos cuentan con el dinero para hacer estos estudios. En lo rural y para lo urbano, 1 en 5.000. Bueno. Pero un territorio plantea una estructura y tiene que ser aprobada, tiene que cumplir con criterios, porque si no, una estructura pobre que después sirva para determinar la ley o plan de ordenamiento, entonces queda cojo el plan de ordenamiento. Estamos de acuerdo. Bueno, pongamos el peor escenario. Es un municipio que no tiene PONCA, o sea, no tiene una cuenca hidrográfica en ordenación, pero que además no tiene estudio de estructura ecológica a nivel subregional, o sea, no tienen que poner el pie, lo único sería lo departamental, que es 1 en 100.000, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo mínimo? Por resolución, la 471 pide suelos, ya iba para allá, suelos agrológicos, pero con este ejemplo sale mejor. Entonces, suelos de clases agrológicas 1, 2 y 3. Los que conocen un poco del tema de clases agrológicas saben que esos 1, 2 y 3 son los que tienen la capacidad de producir alimentos, o sea que son buenos suelos para producción alimenticia. ¿Qué servicio ecosistémico hay ahí? Aprovisionamiento de alimentos, ¿cierto? Para nosotros. Entonces, por eso están en la estructura ecológica departamental. También están las áreas SINAP, o sea, las áreas protegidas que están en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, como mínimo se le pediría esos elementos más las fajas forestales protectoras. Si hay algún ecosistema estratégico que ya esté cobijado por otra resolución, tipo núcleos de páramos, entonces se le adiciona eso, ¿sí? Y pues creo que lo han seguido trabajando y esperamos que sea así. Bosques secos tropicales, porque digamos están un poco invisibilizados en el departamento de Caldas, pero sabíamos que existían remanentes de esos bosques secos tropicales y muy a pesar de que el único mapa que tenemos de bosques secos tropicales en el que nos podemos apoyar en este momento para el departamento es escala 1 en 100.000, se pedía 1 en 100.000, ¿sí? Ya si el municipio quiere detallar más y llegar a ver qué tan pequeño está el fragmento, pues ya era un detalle al que tenía que llegar el municipio, pero todo esto se los cuento, digamos, a partir de la experiencia que yo tuve como funcionario público en un comité de ordenamiento territorial departamental. O sea, esto era lo que al menos yo hacía cuando estaba trabajando en esa área y creo que ya quedó establecido más o menos cuáles son los mínimos. Sin embargo, Jorge, claramente, ahí falta muchísimo, ¿sí? O sea, quedan estructuras ecológicas territoriales débiles, como tú lo planteas, que después son adoptadas en un POT para la gestión de los suelos. Entonces, es ahí donde uno empieza a pensar, entonces, ¿dónde están las otras manos que podrían ayudar a generar la información, los estudios? ¿Dónde está la academia pensándose la estructura ecológica de los municipios? ¿Sí? Bueno, es un reclamo, pero con mucho cariño. Bueno, entonces,
Pensemos, ya me adelanté un poco, entonces estructura ecológica departamental tiene suelos clase agrológica 1, 2 y 3, ya hablamos para provisión de alimento, áreas SINAP protegidas, muchas de estas áreas de hecho son ya cuencas abastecedoras, están protegiendo recurso hídrico, abastecimiento hídrico, regulación hídrica, microcuencas abastecedoras. Cuando uno ya baja a escala 1.25 en cuencas hidrográficas, emergen otras distintas. Por ejemplo, las zonas con función amortiguadora que tanto revuelo han causado en los últimos 2 o 3 años. También hay algo que me parece fundamental que no lo pierdan de vista, no lo perdamos de vista, y es que luego de que se hace la zonificación en los PONCAS, se ven los suelos que están subutilizados o sobreutilizados. Y de esos suelos sobreutilizados, o sea, que están siendo utilizados como no son, están siendo desperdiciados, salen unos suelos para rehabilitación y restauración y entran a la estructura ecológica de la cuenca. Y son muchas hectáreas, muchísimas. Ya se imaginarán cuántos de todos estos potreros que tenemos son de esos suelos y que están, digamos, esperando a que la gestionemos como estructura ecológica. Del nivel subregional salen, por ejemplo, corredores de conectividad. Emergen ya cosas como los corredores de conectividad que pueden o no estar aquí, pero aquí ya se empiezan a evidenciar muy claramente. Y los suelos de protección municipal, que son, bueno, los POTs que son los que los municipios han decidido que son importantes de conservar, digamos, porque son laderas muy empinadas, porque son ecoparques, las áreas de importancia ambiental están aquí, ¿sí? Y en la estructura ecológica municipal y rural y urbana, entonces por ejemplo en la urbana lo adicional que emerge son las áreas para el uso público, todos los parquecitos, todas las rondas hídricas que hay en la ciudad. Ahorita estaba viendo la arborización del Parque Caldas, que se ve maravillosa en este centro como tan manejado, emerge ese caos pequeñito ahí al frente del Parque Caldas. Eso es estructura ecológica urbana. No sé por qué a los alcaldes, bueno, tal vez sí sé por qué, pero no lo voy a decir, les ha dado a los alcaldes de los pueblos por cortar esos parques centrales hermosos, llenos de árboles centenarios que incluso son los símbolos de los municipios. Están desapareciendo. Está desapareciendo la estructura ecológica urbana, y entonces también muchas obras de estabilidad de caudales se han convertido también en lo que reemplaza los bosques riparios que deberían estar haciendo el proceso de regulación en la zona urbana.